Obviamente para nosotros sí significa una dificultad cáncer de colon y recto. Cada vez vemos, para nosotros sí vemos cada vez más enfermos. Terminamos en 2016 con casi 320 pacientes. Y de la que está sucediendo en centros de concentración, es que ustedes observan ahí, el 50% es exclusivamente en el recto. Cuando leíamos la literatura hace 20, 25 años, era el 15-20% a nivel de recto. Posiblemente por ser un hospital de concentración tenemos ese 50% de recto, y eso nos obliga pues, a procurar ser expertos en el manejo del cáncer de recto. Digo, habitualmente entre las discusiones con el cirujano es, bueno, colon pues es muy fácil, hasta incluso yo les puedo ayudar, pero recto sí requiere un poco más de expertise. El 32% de nuestra población es etapa 4, igual que, bueno, obviamente tendrá sus diferencias de colon a recto dependiendo de la localización del tumor primario. En general, de todo nuestro grupo, 53% es hígado, le sigue tórax y en tercer lugar tenemos cavidad peritoneal. Lo que sí es que la supervivencia se ha ido modificando con el transcurso del tiempo, obviamente de población seleccionada, y es así como, pues ya lo comentaba Vaca, ¿no? Parece ser que o la cirugía es muy buena o los anticuerpos son muy buenos. Pues, al fin y al cabo, si uno selecciona y presenta nada más los casos seleccionados, pues todo está muy bonito, pero si uno lo ve en su conjunto, pues obviamente los beneficios son superiores, pero no tan sustanciosos. Y hay algunos parámetros o algunos eventos que sucedieron que se han ido modificando desde que se concientizaron los cirujanos de que tenían que operar más hígado y la incorporación de los nuevos fármacos, desde los agentes de quimioterapia y posteriormente los anticuerpos monoclonales, y eso más o menos a principios de los años 2000, finales de los 99, del 90 y empezando los 2000, pues empezó a haber una confrontación diferente a lo que es el manejo de cáncer de colon y recto. Obviamente eso, si uno ve aquella curva que el 27% de los enfermos con metades hepáticas y operados viven el 27% a 10 años, pues obviamente parece ser mucho. Y en general, pues sí es, ¿verdad? Pero si agarramos el conjunto de 100 enfermos que nos llegan de primera vez con metades hepáticas, pues a pesar de que se operen 2 o 3, pues ese 27% va a caer a un 5%, 6% en su conjunto. Entonces, la obligación de todas las áreas, pues es seleccionar a los enfermos, para que entonces, por sus grupos, que eso ya lo decía el doctor Lara, por sus grupos pudiéramos tener mejores resultados. Por otra parte, tanto de la cirugía como de la quimioterapia, tenemos los marcadores moleculares. Cada vez conocemos más, sabemos que existen diferentes marcadores que son diferentes del lado derecho, del lado izquierdo, del recto. Lo que sí con lo que disponemos y que seguimos discutiendo de qué dar o no dar, básicamente son los oncogenes, KRAS, NRAS, hasta ahí. El BRAS empieza a surgir información, pero pues para fines prácticos no. Hay otros biomarcadores que conocemos que existen y que en la práctica lo ocupamos poco. Lo que sí, y que utilizamos mucho la determinación de la familia RAS, un paciente que tenga el RAS, ya sea KRAS o NRAS wild type o no mutado, pues es un candidato a recibir una terapia anti-GFR, básicamente cetuximab o panitumumab, y si sale mutado, pues tiene sus demores. Estos son metaanálisis, tanto en supervivencia global como en respuesta global, donde confirman en un paciente con RAS wild type debemos de utilizar un anti-GFR, ya sea cetuximab o panitumumab. Y lo que sí, que de los biomarcadores, el BRAS mutado, de lo que sabemos hasta ahora, es el de peor pronóstico. Un paciente que tenga BRAS mutado, la supervivencia media es aproximadamente entre 10 y 12 meses, muy inferior a lo que sucede con el resto del grupo. Por eso, en la actualidad estamos haciendo determinación de BRAF, pero pues, básicamente nada más desde el punto de vista pronóstico, porque no sabemos todavía en ese momento qué tenemos que hacer. Y
los que me precedieron han comentado que el abordaje tiene que ser entre todos. Paulatinamente todos hemos cambiado, hemos compartido la decisión y creo que es la mejor manera de hacerlo. Y una de las dificultades pues es en el cáncer de recto metastásico. Pareciera ser, pues pásenlo al oncólogo médico y se acabó el asunto, ¿no? Pero si uno, en base a toda la información, quiere o busca que el paciente viva mejor y viva más, pues se requiere pues el intercambio de información y la aplicación de todo el conocimiento. Desde el punto de vista sistémico, pues tenemos los agentes citotóxicos, las terapias blanco, ya sea anticuerpos monoclonales, las moléculas pequeñas como el regorafenib. Todo lo que está pintado de rojo ya está disponible en México y recientemente autorizado, al menos en Estados Unidos por la NCCN, el uso de nivolumab pembrolizumab en base a un estudio de únicamente 35 pacientes, que los únicos que respondieron, de 11 pacientes que tuvieron inestabilidad microsatélite, respondieron al tratamiento en pacientes multitratados y eso les dio una autorización muy rápida. Y en la actualización de las guías de la NCCN, pues dicen que deberíamos de utilizarlo en tercera línea, segunda línea, incluso hay unos asteriscos de que se puede utilizar en primera línea en pacientes que no vayan a recibir ninguna otra cosa. ¿Con qué nivel de evidencia? Es un estudio fase 1, con 11 pacientes con inestabilidad. Eso fue nada más. Generalmente siempre todos esos estudios que los autorizan muy rápido, tienes que ser muy cauto y no dejarte convencer nada más porque salieron en las guías de la NCCN. Recordarles que las guías en Estados Unidos están hechas para protegerse los médicos de todo lo que autorizan. Si alguien quiere utilizar un medicamento, recetarlo, si está en la guía, se lo va a autorizar la aseguradora. Si no está en la guía, no lo puede utilizar. Entonces, hace algunos años que estuvimos en un evento de la NCCN, pues ellos dijeron, metamos todos los medicamentos, busquémosles cualquier evidencia, sea como una amplia evidencia científica hasta los de los compadres. Pero si aparece en la guía, no lo van a autorizar. Entonces, uno entiende que todo lo que se mete en la guía de la NCCN, pues es cualquier cosa. Que no sucede con la guía, la europea, que ahí sí son muy cautos en lo que van autorizando. Y si nos pasamos a la guía de las guías NICE en Inglaterra, pues todavía más complicado que aparezca, ¿no? Por eso tiene razón Daniel, hay que tomarlo con mucha cautela para poder utilizar el nivolumab o el pembrolizumab. Específicamente en enfermedad metastásica, salieron 2 puntos, pero que han llamado la atención de qué tanto responden, si la reducción de tumor, si reduce 20%, si reduce 50%, si reduce 90%, qué tanto pueden vivir o no. Lo más relevante es si la respuesta es rápida o no es rápida. Eso es lo que se da denominado respuesta temprana. Entonces ahora, como lo vamos a hacer un poco más adelante, tenemos que evaluar a los enfermos a las 8 semanas o a las 9 semanas, dependiendo del esquema que le estemos utilizando. Si es un esquema de fosfolfilia, hay que evaluarlo a las 8 semanas. Si es un esquema de celos, se evalúa a las 9 semanas después de 3 ciclos. El chiste de esto es identificar el porcentaje de reducción de la enfermedad metastásica, básicamente, y si es de 20% más, sabemos que va a tener mejor pronóstico a que si reduce menos del 20%. Y eso está determinado en los diferentes estudios que ahorita les voy a presentar. Entonces, es común, esos son de los casos que tenemos en el hospital. Respuesta temprana a 9 semanas, este paciente recibió la combinación de celos bevacizumab, respondió. Entonces, de estos pacientes esperamos que vivan más. O este otro caso, que apenas llegó a una reducción del 20%, pero enfermedad hepática, se le dio folfiricetuzumab en un paciente con KRAS wild type y lo evaluamos a las 8 semanas. Ese tercero... ¿Utilizan la evaluación de RECIST para verlo? Sí, lo hacemos. Procuramos hacerlo hacia las 8 o 9 semanas. No lo podemos hacer en el 100%, más o menos nosotros logramos evaluarlo, tenemos un 70% de que sí lo hemos estado evaluando. Este otro paciente con folfospanituzumab, que sí tuvo una respuesta significativa después de 8 semanas, de 4 ciclos de tratamiento. Entonces algo que sí
estamos cada vez más familiarizados y tenemos que estarlo evaluando. Si bien alguien, de las discusiones que tenemos en el hospital es que me dicen, bueno, ¿para qué quieres que lo evalúe a las 8 semanas o a las 9? Si de todas maneras le voy a seguir dando el tratamiento. Y bueno, al fin y al cabo, para empezar es de valor pronóstico y después, como le voy a presentar un poquito más adelante, a lo mejor vale la pena en ese momento hacer una modificación al tratamiento. O este otro caso que recibió Folfos, creo que fue con panitumumab, a nivel pulmonar, una reducción más significativa, ¿no? Y eso salió a colación de diferentes estudios. El primero del que salió fue en el estudio CRISTAL, que donde se comparó FOLFIRI, cetuximab versus FOLFIRI, en población seleccionada, KRAS wild type. Se vio que la combinación de quimioterapia con el anticuerpo, los enfermos podían vivir 28 semanas versus 20 semanas si era exclusivamente con quimioterapia. Y se nos apegamos específicamente a la reducción temprana. Si ustedes lo ven del lado izquierdo, el grupo de pacientes que recibió exclusivamente FOLFIRI, de los que respondieron, el 49% tuvo una respuesta temprana, y de los que recibieron quimioterapia con cetuximab, la respuesta temprana fue del 62%. Y no solo eso, sino que el porcentaje de reducción fue mayor cuando utilizamos el anticuerpo monoclonal junto con la quimioterapia. Eso fue lo mismo en el estudio PRIME, se utilizó Folfos con panitumumab, el otro anti-GFR, y se demostró prácticamente lo mismo. En el grupo de pacientes que combinó quimioterapia con el anticuerpo tiene mayor profundidad de respuesta y la respuesta es más rápida. Entonces, pues es un dato favorable. Y el tercero es el estudio FIGHT, donde comparan FOLFIRI bevacizumab versus FOLFIRI cetuximab. En este, como es una población seleccionada con KRAS wild type, la combinación que salió más favorecida fue FOLFIRI con cetuximab en la respuesta temprana. Entonces, estos tres estudios se conjuntaron con otros adicionales y se hizo un metaanálisis. Y esto es de manera esquemática de lo que sucede en la sobrevida libre de progresión. Los que están del lado izquierdo son aquellos que responden del 20% más, es la sobrevida libre de progresión. Ustedes se fijan, el mínimo de los estudios reportó 8 meses, y el máximo 14 meses en respuesta temprana. Comparativamente con el grupo de pacientes que no tuvo esa respuesta del 20%, si la respuesta fue menor, pues la posibilidad de que esté con sobrevida libre de progresión es de menos de 8 meses. Entonces, de manera esquemática, les va mejor a los que sí responden. Y ya lo hemos traducido en lo que es la supervivencia global, pues es todavía más significativo. El grupo de pacientes de los que sí responden de manera temprana, pues hay brazos, que por ejemplo el que se hizo FOLFIRI con cetuximab, pues la supervivencia fue de 37 meses, casi 38. Y del grupo de pacientes que no tienen la respuesta temprana, pues difícilmente llegan a los 20, 22 meses, ¿no? Entonces, esa respuesta temprana que uno la puede evaluar pues a los 2 meses, pues nos da información pronóstica. Entonces, lo que sí es indispensable tener la evaluación de la respuesta temprana. Podemos, obviamente, si uno quiere tener una respuesta temprana, tenemos que utilizar el mejor esquema de quimioterapia con el mejor anticuerpo monoclonal. Y debemos de considerar todos los factores clínicos, moleculares, de recurso, de la edad del enfermo, para ver en cuál circunstancia responden mejor. Y una de las dificultades para reto es el abordaje. Colon parece ser sencillo, muchas veces o se da quimioterapia de entrada o se hace cirugía del primario y luego se le da quimioterapia en la enfermedad metastásica. Para recto sí hay algunas dificultades y uno muchas veces se pregunta, ¿qué le vamos a hacer? ¿Que lo operen primero el tumor primario? ¿O le damos primero quimioterapia con anticuerpo? ¿O le doy primero quimioterapia, radioterapia y después le hago todo lo demás? ¿O que lo operen primero de las metástasis hepáticas? O una, si es que tiene una, y luego le hago todo lo demás. En realidad no existe pues, un tratamiento estándar ni un consenso. Y aquí es mucho de juicio clínico y de juicio del grupo. No podemos, porque no existen, a ver, si mide 1,80 le vas a dar este esquema de tratamiento y después le vas a dar radioterapia. Desafortunadamente eso no existe.
Les traigo así brevemente algunos ejemplos. Este hombre de 73 años, un adenocarcinoma grado 2, que tenía un tumor a 10 centímetros de la línea pectínea. El CARRAS fue wild type, que el médico de medicina nuclear dijo altamente sospechoso de metástasis en el segmento 2 del hígado. Entonces, este caso es algo que parece fácil, ¿no? Y bueno, fue relativamente fácil. ¿Alguien quiere opinar? Es una lesión única, pequeña, resecable en el hígado. Y en el recto, ya lo mencionaba Marco, está en el tercio superior. Entonces ahí puedes sacrificar el uso de la radioterapia porque al fin y al cabo puede que a lo mejor ni sea lo más relevante, y hagas un tratamiento quirúrgico radical, incluso hasta en el mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí parecía ser de las cosas que sí se tienen que tomar en cuenta. El segundo caso es un hombre de 54 años, un tumor a 6 centímetros de la línea pectínea, con una estenosis del 90%, ya tiene dificultades clínicas, el RAS salió wild type, y tiene una metástasis única de 18 milímetros en el segmento 5. Entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo mismo o no? Fíjate que una de las dificultades a nivel hepático, que también lo comentaba Roberto, cuando son de menos de 3 centímetros, con el tratamiento sistémico, y si se te ocurre dar anticuerpo monoclonal, tienes cerca del 12 al 15% de respuestas completas. Entonces, ¿qué van a hacer después ustedes? Entonces, eso... Aún con una respuesta completa, se resecaría el segmento de que un 50% recurrir ahí. Eso puede ser una posibilidad. Entonces, cuando existen esas circunstancias, y si ustedes se fijan en el tumor del recto, pues es un tumor relativamente grande. Lo que a veces decidimos es hacerles colostomía, porque tenía muchos síntomas, y a veces convencemos a los cirujanos que primero le quiten la metástasis y luego darle el tratamiento completo. Pero igual, lo que el grupo decida va a estar bien, porque no hay una pauta estándar en estos casos. Lo que sí se aconseja para enfermedad, si se le va a dar tratamiento sistémico, lo ideal es que sea únicamente quimioterapia, evitar el anticuerpo monoclonal, porque entonces vas a incrementar el porcentaje de respuesta. Con quimioterapia es sola, es más o menos entre el 30 y 40%. Si das con anticuerpo lo puedes llevar hasta el 60% y hay reporte del 70%. Entonces, en tu experiencia, ¿qué hacen en el instituto? con estos casos, por ejemplo en este, específicamente le hicimos colostomía para resolver el problema. Convencimos al cirujano que lo operara del hígado, le dimos quimioterapia, radioterapia, y luego se llevó a la cirugía del tumor primario con reconexión intestinal. Quimio radio, el esquema completo. El esquema de 45 con capacitamiento. ¿No quedaría como un tratamiento insuficiente para solamente calciutamina para la enfermedad? Como ya se la quitaron, ahorita no me preocupo de eso. Lo que me preocupa es lo de abajo. Después de la quimio radio y la cirugía, entonces ya le damos el esquema de celos. Bueno, a este paciente le dimos celos después de todo el procedimiento, una especie de tratamiento complementario para no desproteger la enfermedad a distancia. El tercero, se fijan, tiene... No, ¿dónde está? Es una mujer de 48 años, adenocarcinoma moderadamente difuminado de recto, RAS wild type, un tumor a 3 centímetros de la línea pectínea, y etapa 4 por, si ustedes se fijan, enfermedad en retroperitoneo, y un pequeño nodulito pulmonar que el radiólogo nos dijo altamente sospechoso de metástasis. Creo que ahí sí es el paciente candidato a quimioterapia y un anti-GPR. Exactamente, ¿no? Este paciente, a ver si le dimos FOLFIRI cetuximab y se logró respuesta parcial. Se fue a nivel del tumor primario, en retroperitoneo quedó con menor enfermedad retroperitoneal y el nódulo pulmonar sigue ahí.
Entonces ahora, ¿qué hacemos? Lo que sucedía antes, le dábamos quimioterapia hasta que se rompía el bolsillo, ¿no? Cirugía de ganglios retroperitoneales y de recto. Y vigilaba el nódulo. una posibilidad. Paca, a ver. Yo lo que sería una restricción a todo pulmón, retro y primario. ¿Cuál harías primero? Primero la de pulmón y después la de retro y primario. ¿Alguien opina diferente? No, yo también opino que hay que dar el tratamiento, hacer la cirugía locorregional y dejar en observación el nódulo. Loco regional es la de abajo, la primaria, y disección retroperitoneal. ¿Es complicado hacer la disección retroperitoneal en recto? No sé, pero a ver. Un urólogo la sabe hacer, un cirujano oncólogo. No, sí. Si son cirujanos. Sí, no, pero después les platico más cosas, pero no es muy complicado. Aquí lo que nosotros decidimos fue hacerle la cirugía del primario con la disección retroperitoneal de primera instancia. El pulmón se quedó en segundo término. Una, porque el pulmón es más manipulable. Yo digo que también es relativamente más sencillo. Y es algo que tú puedes estar vigilando con mucha certeza. Y el crecimiento a nivel pulmonar no es tan rápido como como por ejemplo hígado. Entonces te puedes mantener en observación. Así medio, ya sea que después lo reseques o lo mantengas en observación. No, ya el paciente sigue vivo porque se le hizo cirugía todo. Y ya no funcionó nada. No, fíjate que lo de radio no hemos podido llegar a una buena conclusión si valga la pena o no darlo. Porque si tienes enfermedad a distancia dices, como que no sé si valga mucho la pena lo de cuidar la recurrencia local o no. Yo, desde el punto de vista muy personal, yo creo que sí vale la pena. Lo que no hemos podido establecer es en qué momento darla. Eso sí. Pero de los casos que hemos tenido así desfavorables, que logran hacer cirugías, de repente tenemos recurrencia local. Entonces cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué no le dimos radio? Como que de repente nos perdemos en eso. Entonces ahí cuando vienen los casos seleccionados que no se radian. Exactamente. Ese tipo de cosas que no. ¿Y salió metastásico? No, salió fibrosis. Pero bueno, fue. Y la otra cosa de la radio, pues obviamente no es lo mismo radiar un tumorcito como estos, donde nosotros sí abogamos por los esquemas cortos, como lo mencionaba Marco, de 5 sesiones y ya, rápido. Pero no es lo mismo radiar bolas como estas. Entonces ahí sí, aunque el radioterapeuta lo quiera hacer, pues no nos dejamos. Entonces le damos que le dé el esquema largo, le damos quimioterapia para entonces sí lograr reducción tumoral. Porque la posibilidad de que con un esquema corto quede bordes positivos, al menos el radial, pues son mayores, ¿no? Entonces nosotros sí nos movemos mucho dependiendo del tamaño del tumor. Bueno, este otro, perdón, es este. Es un hombre de 67 años, tuvo igual una adenocarcinoma de recto, RAS wild type, un tumor a 9 centímetros de la línea pectínea y tiene metales hepáticas y sospecha otro nodulito periférico, como el caso anterior, en pulmón. ¿Han utilizado en este tipo de pacientes el PET? Sí lo utilizamos. ¿Qué tanto peso se quiere? No, fíjate que Para tomar la decisión de ir por la lesión o dejar la semifinal. la dificultad con el PET tiene buenas cosas, pero no tiene sus limitaciones. Cuando son lesiones de menos de 6, 7 milímetros, no te marcan con mucha exactitud. A nivel peritoneal es bien inconstante, impreciso. Entonces, dice, ¿para qué lo quiero? Para que me diga si hay en hígado, si hay en mediastino, pues eso la tomografía te lo puede dar. En el PET, en tubo intestinal.
Sí, no es. No es como para No es. tomarlo en cuenta para tomar. No. A menos que la lesión sea más grande, ¿no? Sí, yo digo, es preferible mejor hacer una tomografía trifásica de hígado o una resonancia de hígado que te da más información que el mismo PET, ¿no? Pero cuando el cirujano me dice, quiero un PET, es que ya dudó en el procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, de todas maneras le concedemos su petición, porque para no entrar en dificultades, pero no hay mucha diferencia. Pero entonces en este caso, pues, suena fácil a que darle quimioterapia, ¿no? Entonces después de 10 ciclos de Folfo-Cetuximab, tiene una respuesta parcial. Entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Se clasificaron las lesiones? Sí, es el primer caso que tengo yo que se calcifica con cetuximab. Yo ya había tenido casos con bevacizumab que sí se calcifican, pero con cetuximab es el primero. Siempre cuando se calcifican los hemos operado salen respuestas correctas. Sí, la mayoría. Entonces, ¿lo operan? ¿No lo operan? ¿Le damos radio? ¿No le damos radio? Bueno, a este paciente le dimos quimio-radio, bueno, se le dio, después de la quimio, le dimos radioterapia, el esquema corto. Se operó a los 10 días de que había terminado el esquema corto. Salió respuesta, todavía quedó con focos de adenocarcinoma, sí se logró resecar a nivel hepático y está pendiente que si se quita o no el tumor el nódulo pulmonar. Eso todavía no llega pues el tiempo, ¿no? Porque tiene poco tiempo que se logró operar el paciente. Para decidir qué es lo que tenemos que ofrecer al enfermo, pues son muchos factores y como no hay estándar, pues todos podemos dar cualquier tratamiento y estamos en lo correcto. Pero lo que sí es que nos tomamos mucho en cuenta esto, desde la localización del tumor primario, no es lo mismo en tercio superior, medio que inferior, tumores pequeños o tumores grandes, si hay metástasis únicas o son múltiples, si es parenquimatoso o también hay carcinomatosis peritoneal. Entonces, realmente uno tiene que tomar en cuenta todo eso, la edad del paciente, el recurso, las comorbilidades. Pero normalmente ya les insistí mucho en la respuesta temprana, ¿no? Y todo parece ser ese grupo que es favorable. Pero, ¿qué pasa a los que no responden? Entonces, este paciente, después de 4 ciclos de celos beva, tuvo progresión tanto a nivel primario como a nivel hepático. Y en este, pues parece ser fácil. Dice, bueno, si tiene muchos síntomas locales, pues le damos radioterapia paliativo y hay quien le cambia el esquema de quimioterapia, hay quien le sigue el anticuerpo y los que no le seguimos el anticuerpo. Si un paciente te progresa en el primer ciclo de tratamiento, lo demás ya va a ser así como que, bueno, dáselo nada más por compasión. Difícilmente un paciente que te progresa la primera línea, en la primera evaluación, va a responder. Pero la guía es, le cambias a un esquema de segunda línea. Pero ¿qué pasa si está estable? Lo evaluamos a las 8 semanas, se le dio nada más FOLFIRI a este paciente, tiene múltiples enfermedades pulmonar, ¿qué hacemos? Está estable. Le sigo el mismo esquema de tratamiento, porque no tuvo una respuesta, no tuvo una reducción del 20%, que es lo que le he estado diciendo. Y tengo, bueno, no lo traigo aquí, pero tengo 2 casos. Los 2 casos son muy similares, son mujeres, empezaron con casi 70 años las 2. A una se le entró a un protocolo, que ahí con nosotros, recibió incluso sorafenib, cuando estaba en el protocolo de sorafenib, con FOLFIRI. Otro paciente se le dio Folfos, en las mismas circunstancias, enfermedad hepática, las 2, y ya. Obviamente los junté para demostrar lo que dice Daniel. Una de las pacientes lleva 7 esquemas de tratamiento. 7. Como te lo puedas imaginar.
La otra lleva nada más un solo esquema, que fue Folfiri Sorafenib. Están igual. En la actualidad siguen vivas las dos. Una va con nosotros cada 6 meses, a veces al año, haciendo su vida bien, no gasta y como si nada. Y la otra se la ha vivido en el hospital, entre un esquema, ya vendió, no sé qué tanto de vendido, y están exactamente iguales. Entonces aquí el mensaje es que uno tiene que tener la precaución o el juicio de poder seleccionar a los que sí y a los que no. Y eso al principio no lo sabes. La primera vez no sabes qué va a suceder. Pero conforme va avanzando, puedes identificar quién definitivamente lo puedes dejar sin tratamiento. Y lo vas evaluando. Y de repente te da sorpresas. Oye, ya pasaron 6 meses y sigue casi igual. Pues le sigues otros 3 meses. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Al contrario.